Bueno, eh, ¿tienen dudas de algo? Yo tengo no me quedó muy claro, me confunde un poco el tema de las plantas de día largo y las plantas de día corto, la parte cuantitativa y cualitativa, Dale. no puedo diferenciar mucho todavía. Y después lo del rojo lejano, rojo. Romina, una pregunta. Sí, Perdón, tengo al plomero en casa. El parcial va a ser igual al libro abierto y más o sí. menos las mismas preguntas, así como la Va a misma ser, modalidad. sí, va a ser parecido sí, sí, muy similar al primer parcial. Pueden llevar todo lo Claro, que quieran, anotado, qué sé yo, o hojas o libros si quieren, lo que quieran, y va a ser el mismo tipo de preguntas. perfecto. Y una pregunta más. Yo tengo agendado que vamos a tener un seminario, ¿puede ser? Sí, sí. La Que clase que, sería, si quieren, decimos, después del parcial, sí, la primera clase, antes de arrancar, les comento bien cómo es lo del seminario. Es bien. un trabajo que tienen que hacer en grupo, exponer. Ajá, No que es, sería el 1 de julio, sí, no sé cuándo cae. porque el 17 sería la clase después del parcial. Después tenemos 24 y después dice seminario el primero. Sí, tenemos dos clases y después el seminario. Después del parcial tenemos 2 clases y después el seminario, sí, Exacto, tal cual. está bien. Sí, así es. Sí. Sí, esta clase del 17 charlamos después del seminario. ¿Cómo? No escuché lo que dijo la compañera. Bueno, Bien, y ahí en la clase que charlamos del seminario vamos a armar grupos, ¿eso dijiste? sí, sí, sí. Y ahí vemos lo de los Perfecto, grupos perfecto. y cómo es la ¿El dinámica. seminario va a sumar para la nota para los parciales? Claro, la idea del seminario siempre es que es obligatorio, ¿sí? Si no lo hacen, el recuperatorio se recupera. Mm, Y en general la idea del seminario es eso, que siempre le sume algún puntito de la nota. perfecto. Si tienen menos de 6 en alguno de los parciales, ese parcial se recupera, porque eso el seminario no, digamos, en eso no tienen problema, en evitar recuperarlo, Bien, pero después sí ayuda a sumar el puntaje. perfecto. Y los recuperatorios son los dos el mismo día. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Gracias, Romina. Nada. Bueno, lo de las plantas de día largo y día corto, ¿sí? Primero hay que diferenciar día largo y día corto, ¿sí? Las de día largo son las que florecen cuando los días son largos, ¿sí? Claro, de Entonces, primavera-verano. ¿cómo? Primavera-verano sería. Sí, por ejemplo. Entonces, eh, las cualitativas, ¿sí? Las plantas de día largo cualitativas, solo florecen cuando los días son largos, ¿sí? ¿Cómo hace Ah, uno un experimento de este estilo? Lo que tiene que hacer es hacerlo, por ejemplo, en cámaras, ¿sí? Entonces, yo tengo una planta que la tengo en una cámara que está todo el tiempo con 16 horas de luz, ¿sí? Y 8 de oscuridad, ¿sí? Todos los días el mismo fotoperiodo. Bueno, yo la siembro la plantita ahí, ¿sí? Germina y crece. ¿Cuándo va a florecer? Bueno, apenas pasa lo que se llama la fase vegetativa básica de esa especie, ¿sí? Que, qué sé yo, si es un mes, bueno, al mes ya florece, ¿sí? Cuando yo la tengo en día largo. Si la planta es cualitativa, si yo esa planta la tengo en una cámara que ahora tiene 8 horas de luz por día, o sea que es un día corto, ¿sí? Y 16 de oscuridad, lo que veo en una planta cualitativa es que no florece nunca, ¿sí? Por eso la raya se va como así en infinito. En día corto no florece una planta cualitativa, nunca, ¿sí? Entonces, las plantas de día largo cualitativas solo florecen si los días son largos, si no, no florecen, ¿sí? ok. Ahora, una planta de día largo, pero que es cuantitativa, ¿qué ocurre?
florece antes cuando los días son largos, entonces también yo la tengo en la cámara que está a 16 horas de luz por día y florece al mes, ¿sí? Florece su fase reproductiva básica al mes, o a los 2 meses, lo que sea. Y si la pongo en la cámara de 8 horas por día, que es el día corto, va a florecer, pero tarda más en florecer, ¿sí? Por ejemplo, tarda 3 meses en florecer, ¿sí? Entonces, esa planta de día largo, con días largos, yo la pongo en una cámara de días largos, florece al mes. Cuando la pongo en una, si en cambio la estoy cultivando en una cámara de días cortos, va a florecer, pero va a tardar 3 meses en florecer, ¿sí? Ese es el con días es cuantitativa, ¿sí? Con días cortos florece, pero tarda mucho más que con días largos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, estoy tomando nota. Y cuando uno piensa en las de día corto, tenemos la misma. Tenemos algunas que son de día cortas cualitativas y otras que son cuantitativas. Y de vuelta. Y ahí entonces es, cuando yo la cultivo en la cámara de 8 horas de luz por día, florece apenas sale de la fase vegetativa, ¿sí? Al mes, por ejemplo. Si es cualitativa, yo la pongo en 16, no florece nunca, ¿sí? Está por ahí en la raya, no florece nunca. En cambio, si es cuantitativa, tarda 3 meses en florecer, por ejemplo, ¿sí? Con 16 horas de luz por día, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, si yo tengo, este es el fotoperiodo, ¿no? Entonces tengo 8 horas, 12 horas, 16 y 24. Perdón por la... Entonces, si es de día corto cuantitativa, ¿cómo es el gráfico? Es así nomás. Florece ahí. ¿Sí? Esta es la floración. ¿Por qué se llama cuantitativa? Cualitativa, perdón. Si es cualitativa, florece ahí nomás. Esta era de que día largo. Cuantitativa porque de algún modo es como que cuenta la cantidad de luz acumulada. Entonces, Ajá. la cualitativa, en general hay un montón de cosas, que las cosas que son cualitativas, cuando es cualitativo es todo o nada, ¿sí? Entonces, las cosas cualitativas, las de día corto, cualitativas es todo o nada, o está en día corto y florece, o no florece nunca. O florece o no florece. Claro, eso. En cambio, la cuantitativa de algún modo cuenta las horas, ¿sí? Ajá. Entonces yo tengo una de día corto cuantitativa, el gráfico va a ser así y así. Entonces, en 8 horas florece al toque, capaz tarda es otra especie, ¿no? Entonces, qué sé yo, con 35 días florece, si la tengo en días cortos, y si las tengo en días largos, va a florecer, pero va a tardar más, ¿sí? Qué sé yo, 70 días, no sé. Estoy mandando cualquier ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Profe, ese ejemplo sería para una planta que acumula horas de sol, En realidad no acumula, no lo piensen como que acumula, ¿no? es porque es de día corto. Es una Sí. planta de día corto. Entonces, en realidad, si tiene muchas horas de luz por día, tarda más en florecer, no es que tarda menos. Ah, y esa es Esta es de día cuantitativa, la corto. verde. La verde es cuantitativa y de día corto. Ustedes Y para saber de si es día día largo o corto. día corto, lo que tienen que ver es cuándo florece antes, ¿sí? Acá en la verde, bueno, fíjense, Ujú, en días cortos tarda 35 días, en días largos tarda 70, 80, ¿sí? Entonces ujú. es de día corto la planta. Florece antes si está en días cortos.
¿Y la cualitativa es de días largos o también puede ser de días cortos? No. Acá tenemos el ejemplo de día corto cualitativa, que es la línea roja. Ok. Y esa, si se le extienden las horas de sol, no florece directamente. A la roja, a la línea roja. Claro. Ahí Sí, ya está, no florece. Por eso se hace la línea hasta ahí. Después ya no Ujú. florece. La de día largo, yo tengo 12, 16 y 8. La de día largo, cuantitativa, solo florece con días largos. Ahí. Y una de día largo, una de día largo cuantitativa, fíjense, florece antes con días largos, pero después también florece, pero tarda más con días cortos, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que lo que vemos acá, ¿sí? Acá la de día largo es, si es cuantitativa, es así y así. Y la cualitativa viene a ser solo esto, ¿se entiende? Entonces, esto es la cualitativa, ¿sí? Solo florece con días largos, si no, no florece. ¿Se entiende? Sí. sí, profe. ¿Y qué otra cosa? Lo de rojo, rojo lejano. Sí, lo del... Había una pregunta eh, sobre el... ¿Cómo es? El fitocromo del... En el cuestionario. Sí, del PFR y el PR. Eh, que a mí me salió mal. Pensé Sí, una cosa y era otra, o anoté mal, no sé. Que decía, cuando se activa... Yo tengo que el... ¿Qué era este? El fitocromo B. Fitocromo B se desactiva con el rojo lejano y se activa con el rojo, ¿puede sí, ser? sí. Y Acá. bueno, no sé, la pregunta anoté mal, o Lo me que pasa que es equivoqué. así. Cuando en realidad lo que las plantas perciben es, siempre hay un poquito de rojo y un poco de rojo lejano, ¿no? Siempre les llega rojo y rojo lejano. Entonces lo que las plantas perciben es la relación rojo-rojo lejano. Cuando la luz que viene del sol, ¿sí? Sin ser filtrada por las plantas, ¿sí? La que viene directo del sol, tiene la misma cantidad de rojo y rojo lejano. Entonces, la relación rojo-rojo lejano es alta. Estamos en esta situación. Entonces, ahí el fitocromo se activa, ¿sí? Como PFR. La forma activa es PFR. La forma activa del fitocromo inhibe las respuestas de escape al sombreado, ¿sí? La planta, Sí, ¿se acuerdan? Las respuestas de escape al sombreado son respuestas que hacen que la planta, por ejemplo, crezca mucho el tallo, crezcan los pecíolos, que las hojas se pongan más erectas, que haya más dominancia apical, en algunas especies que florezca antes, ¿sí? Son todas respuestas de competencia con las plantas vecinas, ¿sí? Entonces, cuando una planta crece ojalá. cerca de otras plantas, ¿sí? Compite por la luz. Entonces, Bueno, lo que hace es que tiene una forma, un crecimiento, ¿sí? Un desarrollo eh, que lo hace más competente, ¿sí? Promueve, ¿sí? El crecimiento, la elongación, no el crecimiento en sí, sino la elongación del tallo. ¿Para qué? Para acceder a la luz,
¿sí? Y ganarle a las otras plantas y poder fotosintetizar. Bueno, todo eso ocurre cuando la planta percibe que la relación rojo-rojo lejano es baja, ¿sí? Sí, es baja, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que hay mucho rojo lejano. ¿Por qué? Porque eso le da una idea de que hay plantas vecinas, ¿se entiende? Ujú. Cuando está el sol, por ejemplo, sin plantas vecinas alrededor, la luz que recibe tiene una relación rojo-rojo lejano alta. Entonces, Claro. cuando no tiene plantas vecinas, el fitocromo está activo y se inhibe la respuesta de escape al sombreado. La planta crece normal, digamos, no crece con esas respuestas de escape al sombreado. No compite con nadie porque le está llegando luz solar sin ser filtrada por otras plantas, ¿sí? Le da una idea de que está en un lugar alejado de otras plantas. Entonces crece bien, ¿sí? Con el fitocromo activo y todas esas respuestas son inhibidas. Si en cambio la relación rojo-rojo lejana que percibe es baja, eso le da una idea de que hay plantas vecinas, que hay plantas cercanas, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Esas plantas cercanas están absorbiendo el rojo y están reflejando el rojo lejano. Entonces, una plantita que está cerca de otra percibe el rojo lejano, ¿sí? Percibe que baja la relación rojo-rojo lejano porque esta planta le está rebotando el rojo lejano, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces no tiene ojos, no es como nosotros que vemos las cosas con ojos, pero es algo similar porque es un fotorreceptor que ve el cambio de luz. Entonces, de algún modo está viendo a la planta vecina, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Cuando ve que hay plantas alrededor, cercanas, lo que hace es disparar las respuestas de escape. Se inactiva el fitocromo y entonces esta inhibición no ocurre. Y todas estas respuestas se dan, ¿sí? Que son estas respuestas, ¿sí? Fíjense, crece mucho más, tiene más dominancia apical, ¿sí? Los pecíolos los alarga, ¿sí? Acá falta el que pone las hojitas un poco más paradas. En algunas especies florece antes, ¿sí? Entonces, todas esas respuestas ocurren cuando el fitocromo se inactiva, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a ver cuál era la pregunta exacta de la autoevaluación. Uy, no, entré a la segunda, qué huevo. No era esta. Acá lo encontré, dice, en un ambiente sombreado, ¿cómo afecta la luz roja y la luz roja lejana al equilibrio de PFR y PR en una planta? Yo puse la luz roja, convierte PR a PFR. Y me pone que está mal, estimulando la elongación del tallo. Claro, porque no estimula la elongación del tallo. Ahí está el error. Ahí está el problema. La correcta era, ¿cuál era? A ver, no sé por qué me está apareciendo así. La C. Yo quiero verlo. La respuesta correcta es la luz roja lejana, PR convierte PFR a PR estimulando la elongación del tallo. ¿No es lo mismo? ¿Por qué dice respuesta correcta y La no roja salió lejana. bien? A ver. Ah, roja lejana. Ah, Roja claro. lejana. ¿Cuál vendría a ser? Es así, la luz roja Sí. convierte PR a PFR, sí, esa parte es cierta. Ahora, eso no estimula la elongación del tallo. Claro. Por eso no es cierta esa. Ujú. Porque ahí Sí, se inhibe la elongación. claro, sí, me confundí porque eran parecidas a las de abajo también. Ahora, la luz roja lejana pasa de PFR a PR y eso sí estimula la elongación del tallo. Ujú. Después, ¿Cómo me repetís ahí eso que dijiste? la luz roja lejana Sí, convierte al PFR en el, PR. O sea, lo rojo lejano. inactiva. Y eso sí Sí. estimula la elongación del tallo. Ah, eso sí. Ok.
Cuando se inactiva el fitocromo, el tallo se elonga. Esto que ambas luces convierten no va tampoco. Y la otra era la luz roja convierte PR a PFR inhibiendo la elongación del tallo. Esta, si acá hubiera dicho la luz roja convierte PR a PFR inhibiendo la elongación del tallo, también hubiera sido cierta. Claro, que vendría a ser la... Pero, como dice la luz roja lejana, esa parte es falsa. Pero si hubiera dicho la luz roja pasa de PR a PFR, eso es cierto, y eso inhibe la elongación del tallo, también es cierto. ¿Sí? Claro. Tiene dos partes esta respuesta. Sí. Tramposo. ¿Qué te consume? Sí, yo por eso no estoy haciendo... Este año decidí no hacer mucho tan así, porque a veces esas cosas medias tramposas no te permiten ver si la persona sabe o no sabe, porque a veces es más... Profe, buen día. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo tengo un poco de duda con el tema del proceso de adquisición foliar. ¿Cómo se inicia ese proceso? Si es un proceso que es una consecuencia de la senescencia, cuando comienza la senescencia en la hoja, ¿comienza a producir el proceso o cómo funciona, digamos? No me quedó muy claro esa parte. Sí. Gracias. Depende de la senescencia. Vos, cuando empieza la senescencia, las auxinas, ¿sí? Empiezan a bajar, ¿sí? Es lo que dice acá. Empiezan a bajar el nivel, ¿sí? Empieza a haber menos cantidad de auxinas en una hoja que está en senescencia. Eso es lo que permite, ¿sí?, que el etileno se empiece a sintetizar, ¿sí? Y es el etileno el que promueve todo esto que habíamos visto de la abscisión foliar. Entonces es parte la abscisión foliar es producto de la senescencia. Primero tiene que empezar la senescencia foliar, ¿sí? Esa senescencia foliar disminuye los niveles de auxina en la hoja, ¿sí? Y eso permite que el etileno aumente, porque las auxinas estaban inhibiendo el etileno, ¿sí? Entonces eso permite que el etileno aumente en toda la hoja en realidad, y es lo que también produce que arranque la abscisión foliar. Perfecto. Y después el gráfico donde muestra cómo es la cicatrización de esa herida, Sí. tampoco me queda muy claro, como lo veo confuso, como lo veo que está al revés, no entiendo bien ese gráfico, exactamente este. Porque esto está como después puesto medio... medio de costado, o sea, este dibujo acá lo cambian, no sé bien por qué, pero acá tenés el eje de la planta, lo tenés acá, ¿sí? Que acá está la yemita, ¿ves? La yemita es como agrandan esa parte de la yemita, ¿sí? Entonces, esto es lo que te queda unido a la planta y esta es la hoja, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces... Sí, porque está invertido el gráfico. Sí, la verdad que habría que darlo vuelta a esto, como para que quede Está. No, pero ahora lo veo, ahora estoy entendiendo. Sí. Habría que girarlo así, porque Sí. esto te cae la hoja y esto es lo que queda con la planta. Sí, ahí está, ahí lo veo. Claro, y se forma la capa esta de células suberizadas que son las que obturan, ¿no? Que son las que sellan, ¿sí? Que la suberina es una molécula que es súper impermeable. Entonces, es como una cera muy, muy impermeable. Entonces, se llena de suberina y se sella. Entonces, no entra ningún bicho por ahí. Bueno, Romina, muchas gracias. Che, ¿de carbono tienen dudas? Miren que entra carbono también, que es más difícil. ¿Ya se olvidaron de que existía carbono?
Cri. Yo la verdad vengo medio atrasado con las clases, no puedo preguntar mucho, pero bueno, si hay algo importante de ese tema, estaría bueno. De carbono, denle bola a los gráficos, que capaz es lo más difícil. Algún gráfico probablemente entre. Yo no les voy a hacer graficar a ustedes, pero capaz les doy algún gráfico y ustedes tienen que explicar alguna cosa del gráfico, ¿sí? Como en el primer parcial. Entonces acuérdense eso, los gráficos, ¿sí? Es escrito, ¿no, profe? Porque yo no fui al primer parcial. Es No sé escrito, cómo. sí. Sí, probablemente sean 5 preguntas. Yo quisiera hacerte una consulta con respecto al gráfico, porque he escuchado 3 o 4 veces tus videos Sí. hablados para nuestra clase y para otras clases, porque lo vi por YouTube y todo, pero no lo tengo todavía del todo bien armado dentro de mi cabeza. El asunto de cuando es el carbono, la el INC y la luz o el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que limita y qué es lo que satura? De INC, en Sí, función de la luz. de la luz, sí. Cuando, fíjense, ¿cómo se hace este gráfico? En realidad esto se hace con un aparatito que mide, ¿sí? Mide el intercambio neto, ¿sí? Cómo va cambiando la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el aparato tiene una camarita, ¿no? Donde uno puede poner una plantita entera o puede poner una hoja, ¿sí? Si está con cultivo, pone una hoja. Depende de la cuestión. La cuestión es que si yo pongo una hoja, ¿sí? Esto en general se hace con la hoja, una hoja entera, yo lo que mido con el aparatito es cómo va cambiando el intercambio neto de carbono, ¿sí? Entonces voy viendo cuánto dióxido de carbono está consumiendo la cuestión, ¿sí? La cuestión es que saca esta cuenta de INC. Cuánto fija y le resta cuánto desprende, ¿sí? Bueno. Y lo hace el aparatito, entonces agarra, uno pone la hoja, ¿sí? Y lo que hace es, la camarita esa queda oscura, ¿sí? Entonces empieza a medir sin luz, ¿sí? Cuando mide sin luz, ¿sí? La hoja no está haciendo fotosíntesis. Está oscura. Exacto. Entonces lo único que hace la hoja tampoco hace fotorrespiración. Acuérdense que la fotorrespiración se llama foto. Empieza cuando hay un poco ¿sí? Era lo que era la actividad oxigenasa de la rubisco, y la rubisco necesita luz para activarse, ¿sí? Entonces, la fotorrespiración también necesita luz. Entonces en oscuridad lo único que tenemos es lo único que tenemos en oscuridad es respiración mitocondrial. Bueno, eso es algo que consume dióxido, libera dióxido, le hace perder a la planta dióxido, y nosotros lo consideramos como negativo en el INC. Entonces, cuando arranca negativo porque es la tasa de respiración, ¿sí? Si no tengo luz, lo único que tengo es respiración, bueno, eso es algo negativo, que es algo que les pasa a las plantas durante la noche. Todos los días, a la noche, las plantas pierden dióxido, ¿sí? Bueno, a medida que empieza a aumentar la luz, ¿qué es lo que va pasando? La planta empieza a hacer fotosíntesis, ¿sí? Entonces eso me va haciendo aumentar. Sigue respirando, la planta respira todo, las 24 horas, ¿sí? Sigue respirando, entonces un poco de pérdida tenemos por respiración siempre, pero si vamos teniendo más luz, la fotosíntesis le gana a la respiración, ¿sí? Entonces cada vez tenemos más luz, entonces el intercambio neto de carbono va aumentando. En esa etapa, ¿quién está limitando la reacción?
la fotosíntesis? La luz. La luz. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo aumento la luz y A aumento más luz hay más fotosíntesis. Exacto. Perfecto, eso lo comprendí. Ahora, llega un momento en que por más que yo aumente la luz, mucho no me aumenta la fotosíntesis y el INC. ¿Por qué? Sigo aumentando la luz y no me aumenta la luz. Porque ahí empieza a limitar el otro componente, que es el dióxido de carbono. La fotosíntesis tiene como dos etapas, la fotoquímica y la bioquímica, o nosotros nos separamos en dos etapas, ¿sí? Eso va todo junto, no es que una cosa puede ocurrir sin que ocurra la otra. Perfecto. La fotosíntesis está, las dos etapas que nosotros las separamos para entenderla, es algo que está todo conectado. Entonces, si hay poca luz, bueno, yo no puedo hacer mucho ciclo de Calvin, ¿sí? ¿Por qué? Porque la etapa fotoquímica tiene ciertos productos que los necesito para hacer la segunda parte. Entonces, lo que me limita es la luz. Cuando empieza a haber mucha luz, lo que me va a limitar la velocidad va a ser el dióxido de carbono, ¿sí? No es que no hay fotosíntesis, está en un valor máximo esa fotosíntesis, que depende de que la concentración de dióxido, ¿sí? Entonces hay un montón de luz y entonces lo que me está limitando es cuánto de dióxido yo puedo consumir, ¿sí? Si yo a esa planta le aumento el dióxido, lo que veo es que el INC va a aumentar. Bien, está. Acá. Si yo a esta planta C3 le aumento la concentración de dióxido, fíjense, aumenta, ¿sí? Aumenta el INC. ¿Por qué aumenta? Y porque acá me estaba limitando el dióxido. Bueno, yo lo aumento y Sí. lo que veo es que la planta puede ser más INC, ¿sí? Con la misma luz. Después vuelve a saturarse, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, En cambio, si yo le aumento, y esta es la planta C4, la planta C4 se acuerdan que no hacían fotorrespiración, exacto. prácticamente. ¿Y por qué? Porque concentran el dióxido en las células en donde hace fotosíntesis, entonces nunca se limitan por dióxido. Entonces, fíjense que no llegan a limitarse por dióxido de carbono. Si yo a esa planta C4 le agrego dióxido de carbono, ¿tengo alguna respuesta? No, No, tiene suficiente igual. porque tiene suficiente igual, exacto. No Nunca necesita. llegó a limitarse, ¿sí? Por dióxido. Nunca se limitó. Perfecto. Y cuando hablas de las otras, de la la tasa de fotosíntesis y el dióxido de carbono, vos hablás también de con respecto a la luz, una limitación de luz igualmente que estas, porque es habiendo más luz, va subiendo, Sí, y después también es del dióxido de carbono. esta, sí. Porque vos hablas en un momento de limitación de luz y saturación de dióxido de carbono, Sí. cuando es la segunda, ¿no? Esta, cuando uno lo piensa, ¿cómo es? Esto la verdad que no lo puede simplificar porque si no... Entonces, vamos a simplificar esto si no se confunde. Porque nunca habías hablado de la rubisco específicamente y en esa aparece la rubisco. Sí. Está. Pasa que cuando está limitado por dióxido es como limitado por la rubisco, pero vamos a simplificarlo. Está bien, no está bien. confunda. La cuestión es así.
Si yo ahora en vez de ver en función de la luz, lo que yo hago es en función del dióxido, también, para hacer esto también se hace con un aparatito, del mismo aparato, que tiene la capacidad de, por ejemplo, sacar todo el dióxido de carbono que hay en la camarita esa y ir agregándole dióxido de carbono. Entonces, para ir midiendo esto. Entonces, en esa... Ahora, eso se hace poniendo luz, ¿no? Y una luz que es constante. En el gráfico anterior yo iba aumentando la luz. Yo ahora para hacer esto, lo que quiero es ir aumentando el dióxido, la luz la tengo constante. Entonces, esto lo hago, por ejemplo, con 1000 micromoles de luz, ¿no? En la planta la tengo con 1000 micromoles de luz, que es bastante luz. Y lo que hago es que arranque sin dióxido. Si arranca sin dióxido, estamos de vuelta. Cuando arranca la planta, la hojita, si no tiene dióxido, no puede hacer fotosíntesis. Pero sí puede respirar, ¿no? Porque la respiración... siempre gasta. Claro, la respiración usa oxígeno, ¿sí? Libera dióxido. Entonces, arranca negativo también por este motivo. A medida que voy aumentando el dióxido, va aumentando la fotosíntesis, ¿no? Entonces, en esa parte que digo, bueno, está limitado por dióxido de carbono, ¿sí? Es el dióxido de carbono el que me limita la reacción, porque yo agrego más dióxido y aumenta, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Y hay un momento en donde, por más que ponga dióxido, deja de aumentar, ¿sí? Yo sigo agregando dióxido, más y ya no aumenta más. ¿Quién me está limitando? La luz. La luz. ¿Sí? Porque esto, acuérdense, se hace con una luz constante. Sí. Entonces ahí en un momento empieza a ser limitado por luz la reacción. Si yo a esta planta le agrego más luz, yo lo que voy a tener es que esto se va para acá arriba, ¿sí? Voy a tener más INC aumentando la luz. Perfecto. Profe, yo tengo una duda con el tema de las plantas mutantes. Ajá. Sí. ¿Qué duda? O sea... Cuando hablas de las brasinasteroides, ¿Cuáles mutantes? ¿Estas o brasino? no sé, pregunto yo si era a esa parte que se refiere ella, No sé si no se le porque ahí también el déficit o falta de mutación. Estas. ¿Por acá? No sé quién era que estaba hablando. ¿Se cortó? ¿Puede ser? Sí, era Mariela, pero no responde. Ahí no podía activar el micrófono. Ah, Ay, Sí, profe, esa parte. paren, ¿cuál? ¿Esta o esta? Esta. ¿Esta? ¿Acá? Sí. Bien. ¿Cuál es la consulta? ¿Cómo influye, no? O sea, la mutación, ¿en qué vendría a estar? Estas de brasinosteroides. Sí. Estas es así, las hormonas, ¿sí? Las hormonas tienen vías que se llama de síntesis, ¿sí? O sea, para que una hormona se produzca, se activan ciertos genes y ciertas proteínas, ¿no? Que hacen que la planta sintetice la hormona, ¿sí? Entonces, uno muchas veces tiene... para sintetizar una hormona intervienen varios genes distintos, ¿sí? No es un solo gen, ni una sola enzima. Entonces, uno puede tener mutaciones en esos genes que participan en la síntesis que dan distintas morfologías, ¿sí? Porque capaz a veces
una mutación en un gen de síntesis no es que hace que no haya nada de la hormona, sino que hace que la planta tenga niveles más bajos de la hormona. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, acá Sí. lo que tenemos son mutaciones en distintos genes de síntesis de brasinosteroides que generan distintos niveles de brasinosteroides, ¿sí? Son mutantes deficientes, ¿sí? Producen menos brasinosteroides, pero no es que no producen nada. Entonces, algunos producen un poco más, otros producen menos. Y acá entonces lo que se ve es cómo es el fenotipo de esas plantas, ¿sí? Que producen menos brasinosteroides. Entonces, esta es la planta normal, ¿sí? Esta es una plantita Arabidopsis. Esto se ha hecho con la planta Arabidopsis, que es una planta modelo que se usa mucho para investigación, ¿sí? Porque es bastante sencilla de hacer mutantes y qué sé yo. Entonces se usa muchísimo. Lo que se ve es que en términos generales uno puede decir, bueno, que tengan menos brasinosteroides claramente afecta el crecimiento. Fíjense que son todas mucho más enanas que la planta normal, ¿sí? Que no tiene ninguna mutación. Pero después, por otro lado, lo que se ve es que las distintas mutaciones que hicieron en este experimento provocan distintas cosas. Fíjense que estas son súper fuertes. Estas probablemente no tengan casi nada de brasinosteroides, ¿sí? O a veces son mutaciones, bueno, no les voy a complicar, pero ¿se entiende? Pero la cuestión es que en términos generales uno puede decir, bueno, sacar o disminuir la producción endógena, ¿no? Esto es lo que produce la planta endógenamente, produce enanismo, ¿sí? Y en este ejemplo, por ejemplo, tenemos un tomate que también tiene alguna mutación en alguno de estos genes de síntesis, pero que lo que produce es que también tiene menos producción de brasinosteroides. Fíjense que esta es la planta normal, lo que crece en la planta normal, y esta es la mutante que es súper enana. Ahora, estas plantitas sí, da tomates que tienen el mismo tamaño de los tomates que da la planta normal, ¿sí? Entonces, ahí lo que se está viendo es que el brasinosteroide tiene un efecto muy grande en la parte vegetativa, pero no en el fruto, por ejemplo, ¿sí? Es como que en el fruto no intervienen en el crecimiento del fruto parecieran no intervenir los brasinosteroides, ¿sí? En este tomate, por lo menos. ¿Se entiende? Sí, igual es raro, yo no me imagino ese tomate tan grande en una plantita tan chiquita. Lo que probablemente, casi lo que seguro que ocurre es que esta plantita capaz te da un solo tomate. Claro. Porque la planta es tan chica que la cantidad de fotoasimilados que acumula va a ser mucho menor que esta. Entonces esta Claro, capaz claro. te da 20 tomates y esta te dio 1 o 2. ¿Sí? Ajá. Pero bueno, es lo que da ese tomate en serio, es así, ¿eh? Bueno, y estas mutaciones generalmente son inducidas para el Estas son tipo de mutaciones planta que que se yo hacen para quiero. investigación, sí. Ahora, en floricultura a veces se usan, muchas veces uno puede encontrar variedades naturales que tienen mutaciones en estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en trigo, en lo que se llamó la Revolución Verde, que es en los años 70 más o menos, uno de los problemas que tenían los agricultores era que cuando habían empezado a surgir un montón de fertilizantes. Cuando fertilizaban los suelos, los campos, el problema que tenían es que los trigos le crecían mucho más todavía, eran altos, crecían mucho más por la fertilización, y entonces tenían un montón de problemas de vuelco, ¿sí? Se les caían las plantas, y eso hacía que se pierda la cosecha, ¿sí? Entonces tenían problemas. Entonces no podían fertilizar porque fertilizaban para tratar de tener más rendimiento, pero después tenían pérdidas por vuelco. Entonces un grupo de investigadores se les ocurrió empezar a introducir variedades más petizas de trigo. Encontraron unas variedades naturales en Japón, ¿sí? de trigo nano, y entonces introdujeron eso, ¿sí? En las variedades comerciales que ellos tenían, ¿sí? Mediante cruzas, ¿sí? Por domesticación, digamos, clásica, ¿sí?
de plantas, ¿sí? Ir haciendo cruzas y conseguir los trigos que se estaban usando, pero que sean con un tamaño más enano. Y eso es lo que se usa hoy en día, digamos, vienen de esas plantas, ¿sí? Con eso consiguieron tener trigos más enanos, que no perdieran mucho, que eran además bastante productivos, ¿sí? No es que tenían menos grano, y que los productores podían fertilizar, ¿sí? Y aumentar mucho la cantidad de granos que tenía esa planta sin que crezcan tanto, ¿sí? Y entonces no tenían las pérdidas por vuelco. Bueno, eso es lo que se implementó en los 70 con varias variedades, se hizo con trigo, con arroz, ¿sí? Y es lo que se llamó Revolución Verde en ese momento, ¿sí? Sí. Porque a nivel mundial aumentó la productividad un montón, ¿sí? De varios de estos cultivos, porque fue un paquete de implementaciones. Implementar por un lado los fertilizantes y por otro lado meter esas variedades enanas. Bueno, la cuestión es que esas variedades enanas eran naturales que encontraron, ¿no? Ni sabían qué era. Hace unos años se encontró que lo que eran un grupo de investigación estudiando qué es lo que tenía ese trigo, lo que encontraron era que eran mutantes deficientes en la vía de señalización de las gibberelinas, ¿sí? Las gibberelinas también son las que crecen. Entonces, ¿dónde están las gibberelinas? Estas. Entonces, nada. Esas son mutantes naturales, ¿sí? Que naturalmente eran deficientes no en la síntesis, sino en la vía de señalización, que no voy a entrar en detalle, pero la cuestión es que no respondían a las gibberelinas, tenían menos respuestas, ¿sí? Y entonces eso es lo que la hacía enana. Entonces uno puede tener variedades enanas naturales, ¿sí? Sí. En floricultura, muchas veces las plantas, muchas veces se hacen mutaciones artificiales para tratar de tener plantas más compactitas, y muchas veces lo que se hace es se hacen mutaciones al azar que lo que terminan es mutando estos genes de hormonas, ¿sí? Cosas de hormonas, ¿sí? O se introducen variedades más enanas, pero es que está mutado alguna cosa de hormonas, ¿sí? Hoy en día se pueden hacer mutaciones dirigidas, ¿sí? Algo que se llama edición génica, y entonces hay muchos grupos que tratan de ir a buscar eso, ¿sí? Porque en floricultura es bastante deseable muchas veces tener una planta que sea así, más compactita, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo logran poniéndole un inhibidor de la síntesis de gibberelina, ¿sí? Entonces tienen estas plantas, fíjense, la planta natural con agua nomás tiene este formato, y cuando le pongo el inhibidor, miren, esto es mucho más estéticamente en general es mucho más comercial, digamos. Comercial. Lo que pasa es que esto necesitas ponerle un inhibidor. Claro. No le vas a vender a alguien. Si yo logro hacer esto sin el inhibidor, sino haciendo una mutación que me inhiba esa síntesis de gibberelinas, tengo una planta así, sin necesidad de ponerle nada. Entonces hay bastante de eso. Los holandeses tienen un montón de cosas así, de plantas mutantes y eso. Pero bueno, quería un poco ese En definitiva, idea pregunto. de que muchas de estas cosas se logran a través de... Y ahora, por ejemplo, hay orquídeas que están... Que lo desenchufó el gato. Sí, me parece que sí. ¿Qué está diciendo? Que en Holanda están haciendo todo ese tipo de... Sí, No, las orquídeas. ¿Cómo? Las orquídeas estabas Las hablando. orquídeas. Que vieron que ahora están las phalaenopsis,
enanitas, ¿la vieron? Que seguro que hay, ahora se consigue comprar las orquídeas, la clásica, la Phalaenopsis, la que se suele vender más en los viveros, que es de flores grandes y eso, que ahora se venden en versiones más pequeñas. Algunas vienen por mutaciones, son realmente enanas, ¿sí? Vienen de selección natural o artificial, no estoy muy segura. Pero hay otras que las ven, que lo que le hacen es ponerle esto, el inhibidor de gibberelinas. Claro. La compra, cuando deja de ponerle el inhibidor, le crece, ¿sí? Va a Me ha crecer. pasado de comprar una y que después creció. Hay unas que vienen como micro orquídeas, pero no crecen más, o sea, Bueno, son por así eso, hay súper unas, chiquitas. yo tengo algunas que son realmente más chiquititas, más compactas, pero algunas eran chiquititas porque le ponían el inhibidor. Cuando yo las compré y las trasplanté y me crecieron. Y tengo otra variedad que había comprado que no, que esa quedó chiquita. Pero bueno, también están haciendo, hay varios grupos varios productores que están haciendo lotos, como lotos medios enanitos, y algunos también le ponen inhibidor de síntesis de gibberelina, ¿sí? Nada, ponerle el inhibidor es medio trucho, ¿sí? Porque si uno deja de ponerle, ya está, la planta te crece. Igual es comercialmente muchas de las plantas, cuando uno se lo lleva a la casa, nada, no sobrevive mucho tiempo. Sí, también. Mucho, sí. Pero bueno, nada, eso. Para redondear, hormonas de crecimiento Sí. que suman o que le dan crecimiento son las auxinas, las gibberelinas y las brasinoesteroides. Sí, esas tres son como las hormonas de Y las tres son las que dan más. Después la uniconazole es la que da para menos, o sea que Claro. inhibe. Claro, no es hormona. O sea, vos hormonas tenemos en las plantas, Son esas. hay tres que son las de crecimiento. Auxinas, Perfecto. gibberelinas y brasinoesteroides. Después lo que uno tiene son productos que pueden inhibir la síntesis. Entonces, No es una enzima. Pero es No, un pensé que era una enzima. que inhibe es a la hormona, ¿sí? Perfecto. Esa es. Perfecto. Y por otro lado, uno puede tener, estas son hormonas que la planta produce endógenamente, ¿no? La produce y tiene una respuesta. Lo que tienen las hormonas es que uno muchas veces puede ponerle exógenamente la hormona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿sí? Uno, por ejemplo, a la uva esta, si le pongo exógenamente gibberelinas, lo que tengo es que crecen mucho más. ¿Sí? Y exógenamente por riego, sobre la planta, sobre la raíz. Puede ser por riego, ¿sí? Porque es sistémico, la hormona baja por el xilema y llega a todos lados sin problema, o puede ser por aspersión a veces. Uno puede tirarle hormona encima. La hormona. Bien. Acá es la hormona. Las hormonas se compran, ¿sí? Se pueden comprar, muchas veces son hormonas sintéticas, ¿sí? Y se usan bastante a veces. Para germinar, por ejemplo, se usan lo que se llama hormonas de enraizamiento, que en general suele ser auxinas, ¿sí? Gracias, profe. Otra pregunta. Con respecto a la germinación y la plántula, ¿cuándo la germinación es parte de la plántula o vos cortás en un momento y ya cuando sale arriba, cuando crece por arriba de la tierra,
ya la consideras plántula? No, cuando ya sale la radícula de la raíz, ya es posembrionario, ya se considera que no es semilla. Perfecto. O sea, ya ahí la germinación ya está disparada. Ya después tiene que ver con el crecimiento de la planta. No, porque vos hablas de germinación como 3 etapas. Fase Claro, 1, acá, fase 2, fase 3. esta fase en realidad ya deja de ser germinación, es posgerminación. Ah, es posgerminación, perfecto. Que es cuando ya Claro. sale acá la radícula. ¿Sí? La emergencia de la radícula te termina la germinación. ¿Sí? La germinación Y la arranca fase 1 con la absorción de agua. es la absorción, Sí. la absorción del agua propiamente dicha. Sí. En la fase 2 es donde ya se mueve la radícula, que va saliendo la radícula, como No, corta. todavía no sale la radícula, son un montón de cambios que ocurren adentro de la semilla. Es decir, cuando vos pones la Perfecto. semillita seca, vos la pones Sí, a germinar, ¿no? Entonces lo que tenés que hacer para ponerla a germinar es ponerla en algún sustrato que sea bastante húmedo. sí, Y entonces lo primero que ocurre es una rápida absorción de agua. Y van a ver que si ustedes la ponen, por ejemplo, en un sustrato húmedo, al otro día crece esa semilla. ¿Vieron? Se ensancha. ¿Vieron que se ensancha? sí, Bueno, sí, eso es por la rápida absorción de agua, ¿sí? Entra agua. Y eso hace exacto. crecer las células que tiene adentro, ¿sí? En Bien, esa entrada de agua empiezan a ocurrir un montón de... Crecen esas células, pero tiene que ocurrir un montón de... Se reorganizan las membranas. Las membranas están medias desorganizadas porque eso está deshidratada. La semilla es como... Tiene muy bajo contenido de agua, ¿sí? Y entonces... no tiene humedad, justamente, Claro. es como hay que guardarlo sin humedad. Entonces, tiene muy bajo contenido de agua dentro. Entonces, apenas entra agua, lo que tiene que hacer es reorganizarse, ¿sí? Y empezar a producir un montón de cosas, ¿sí? De proteína. Muchas veces tienen proteínas ya prearmadas que empiezan a funcionar, porque tienen que empezar a producir un montón de cosas para poder crecer, ¿sí? Y que salga la raíz. Entonces, la reorganización, ¿sí? Es muy importante. Que ocurre, todo eso que ocurre acá, y uno ahí en esa etapa no ve cambio, ya no ve que la semilla sigue creciendo, ¿sí? Es como la semilla Perfecto. está seca, desde que yo está seca, la pongo en beber, y al principio Sí. se ve esto, pero después la semilla queda ahí, crecidita, pero no sigue creciendo. Bueno, lo que está ocurriendo ahí es todo esto, que eso puede a veces ser varios días, hasta que sale la radícula, ¿sí? Entonces, Perfecto. en general esto es medio corto, capaz es 12 horas, ¿sí? En que absorbe agua y se ensancha, pero después deja de crecer. Y lo que está ocurren un montón de cambios metabólicos adentro, ¿sí? Empiezan a ocurrir un montón de cosas adentro, empiezan a dividirse las células, pero no crecen, hasta que después vuelve a crecer, y ahí es cuando empieza a crecer la radícula, sale y uno ya la ve la germinación, ¿sí? Perfecto. Acá. Cuando sale, rompe, ahí ya semilla germinada, ¿sí? Esto ya está germinado, posgerminación, ¿sí? Está bien. Entonces la posgerminación sería ya la formación de la plántula. Claro, ya Porque cuando ya ya sale sale. la radícula, lo primero que sale es la raicita y después sale el eje embrionario y los cotiledones. Ahora, vos hablás de la plántula en oscuridad, pues ya tendría que haber salido hacia afuera, ¿no? Hacia la luz. Cuando a nosotros nos explican de las semillas, dicen que tienen que estar por 2 centímetros, 2 centímetros no, 2 veces el tamaño del tamaño de la semilla, ¿no? Enterrada. Enterrada, sí, abajo tierra o bajo sustrato, por el tamaño ese. Sí.
Si uno mantiene eso, la lógica es que el codito ese que sale va a salir hacia arriba o sea, uno lo enterró muy abajo, exacto, lo enterró muy abajo y entonces por eso no salen Claro, los cotis, los que... Bueno, esa es la cuestión. La semilla, bueno, algunas semillas requieren luz para germinar, pero muchas no. Entonces, en general uno las pone en el sustrato húmedo, un poco enterraditas. Cuando germinan, primero sale la radícula y después sale el hipocotilo con los cotiledones así cerraditos. Sí. ¿Sí? Y sale así en general, ¿no? Con este gancho apical, que es lo que va empujando la tierra. ¿Sí? Perfecto. Si uno la pone muy enterrada, muy abajo, corre el riesgo de que la plántula no tenga las reservas necesarias que necesita para crecer y llegar a la luz. Exacto. Eso en general, dentro de los primeros centímetros no hay problema. Si uno la pone ya a 15 centímetros, ¿sí? Y yo si tengo una semilla a 15 centímetros, no va a llegar a salir. ¿Sí? Y se me muere de dentro. ¿Se entiende? Sí. Y por eso vos hablas también, después en otra parte, de la distancia que tienen que estar según las semillas, más abajo, más arriba o en el medio del extracto, esa que pasaste recién, acá, esa, por ejemplo, ¿no? en la naturaleza, ¿sí? Las variedades naturales, lo que uno encuentra es, uno puede ir, si va al campo y saca semillas, ¿sí? Uno puede encontrar, por ejemplo, a 20 centímetros semillas. Bueno, en general esas semillas están lo que se llama dormidas, ¿sí? No germinan, por más que llueva. ¿Qué es eso? Que, por ejemplo, llueve y se van a mojar y se van a llenar de humedad. Y eso sería un disparador para la germinación, si no estuvieran dormidas. La dormición, ¿sí? Es algo que le permite a la semilla censar si, por ejemplo, el momento o no de crecer. si está cerca o no de la superficie. Entonces, esta semilla, por más que reciba humedad, si no tiene temperaturas alternadas, no germina. ¿Sí? Y eso es algo que está bueno, porque si no, esta semilla me germina acá, 20 centímetros abajo, y se va a morir. Sí, sí, más bien, no ahora, llega. Si viene algo, un tractor, un animal, algo que remueva un poco la tierra y me la pase para arriba, ¿sí? Ahí, ya si está arriba, percibe esas temperaturas alternadas, sale de dormición y cuando llueve, ahí germina. ¿Sí? Entonces, lo que te permite la dormición, ¿sí? Es evitar que germine en condiciones, en un lugar que es desfavorable. ¿Sí? Entonces, puede ser o que esté muy enterrada o que esté debajo de un canopeo, ¿sí? Tampoco le conviene entrar una semilla. Sí, sí, sí. Y la dormición secundaria. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Las plantas tienen distintos tipos de dormición. Va, las semillas, ¿no? Y lo que hace la dormición es eso, es como un requisito extra para germinar, ¿sí? Todas las semillas tienen 3 requisitos para germinar, ¿sí? Necesitas humedad, disponibilidad de oxígeno y un rango de temperatura adecuado. Bueno, eso es como una generalidad. Después, si la semilla presenta algún tipo de dormición, vos necesitas también lo que la saca de dormición para que germine. Hoy en día, la mayoría de las semillas comerciales que uno compra no tienen dormición, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, digamos, con la domesticación, lo que fue haciendo es eligiendo semillas. Acelerar eso. Sí, no, se fue eligiendo semillas que perdieran esa dormición. ¿Por qué? Porque claro. Si yo te vendo un paquete de semillas, vos las vas a poner a germinar y las vas a poner en condiciones que... Entonces vos no querés que estén dormidas, ¿sí? Vos querés que cuando vos las sembrás en un sustrato húmedo germinen, ¿sí? Seguro. Entonces, comercialmente nadie quiere que estén dormidas las semillas, uno quiere que las pones a germinar y germinen. Y entonces los productores lo que han ido
ido haciendo con el tiempo es eso, que se pierdan. Modificado eso. Pero en las variedades naturales que uno encuentra, ¿sí? Las especies silvestres, Nativas. las Sí. nativas, sí tienen dormición en general. Sí, sí. Porque naturalmente sí, la planta no siempre le conviene, por más que llueva y esté húmedo la tierra, no siempre le conviene germinar según en dónde esté la semilla, germina o no. Seguro. Tener Y eso es cosas que otras variables que te digan más o menos, te den una idea de qué lugar estás para ver si germinas o no, es algo bueno. Entonces, estos son requisitos que tienen todas las semillas, ¿sí? Las que compramos y las variedades naturales. Ahora, después, requisitos para salir de dormición, depende si tienen o no dormición. Ese es como un poco el concepto. Esto es algo que necesitan todas, ¿sí? El oxígeno también es importante, ¿sí? Si yo pongo las semillas en agua, ¿sí? Bueno, y las dejo, algunas especies logran germinar en agua. Pero en general no germinan en agua, ¿sí? Muchas veces, algunas que tienen la cáscara muy, muy dura, la cápside muy dura, se las pone un día en agua para que ingrese el agua, pero después se sacan para germinar. O les rompe un poquito con una lija, se rompe un poquito Las habas, por ejemplo. por ejemplo. Varias, se le rompe un poquito y eso te acelera la germinación. Pero si uno las pone en agua y la deja en agua, queriendo que salga la plantita, el problema que tenemos es que no va a tener buena disponibilidad de oxígeno, ¿sí? Por eso uno no lo pone en agua, ¿sí? Y dejarlo en agua. En general siempre se pone con un sustrato húmedo, pero que tenga oxígeno también. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, vos mencionaste también ahí en el tema de la dormición, el tema del rojo lejano. Sí, ¿Germina, no germina? sí. ¿Cómo es? Eso es otro tipo de dormición, ¿sí? Digamos, algunas semillas tienen este tipo de dormición que es sensan, ¿sí? Con el fitocromo, como veíamos hoy, las semillas pueden sensar, saber si están debajo de un canopeo o están en un lugar así sin canopeo por arriba, ¿sí? Sin plantas vecinas. Entonces, cuando estas semillas perciben que la relación rojo-rojo lejana es muy baja, ¿sí? Eso les da una idea de que están debajo de otras plantas. No germinan, se inhibe la germinación. Si, por ejemplo, viene una vaca y te come estos pastitos, las semillas ahora quedan al descubierto, perciben esa relación rojo-rojo lejana alta ahora y ahí se promueve la germinación. Tiene que llover, tiene que estar húmedo, pero ya se les va esta señal esta era una señal que les decía no germines, ¿sí? Cuando esta señal desaparece y aumenta la relación rojo-rojo lejano, se activa el fitocromo y la plantita germina, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de dormición que tienen algunas especies. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí. Bueno. ¿Estamos? Sí, profe, por mí sí. Sí, profe. Sí, profe, estamos. Estudien y acuérdense, lleven, pero siempre les conviene, si vuelven a ver las clases o algo, tomen apuntes, porque siempre los apuntes son más cosas, ¿sí?
Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Sí. Gracias. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.